Ok, hablemos ahora de los datos TLE. La pregunta es, ¿y eso qué es? ¿Y qué tiene que ver con el tema aeroespacial? Tiene que ver muchísimo. Vamos a resumir la historia, ¿ya? Para no ser largo el video. Cuando empezó esto de los satélites, se tuvo que ver una forma de saber la ubicación de estos satélites, a partir de modelos matemáticos y un montón de cosas. Entonces, se propuso, esto viene de Estados Unidos, ¿ok? Se propuso este modelo, digamos, de formato para saber los parámetros de un satélite, porque si yo sé los parámetros de un satélite, voy a conocer su posición en cualquier instante, teóricamente, ¿no? Porque esta posición, esta trayectoria va a cambiar. Va a cambiar no necesariamente porque el satélite sea activo, o sea, va moviendo su posición. No, normalmente los satélites se dejan ahí y ahí orbita. Y el tema del, digamos, de utilizar combustible para moverse a otra posición, normalmente se hace para corregirse. ¿Por qué? Porque normalmente vas a tener perturbaciones que van a cambiar ese movimiento. Y las principales perturbaciones son el arrastre atmosférico y los armónicos de la Tierra. Eso lo explicamos luego. Y entonces, volviendo al tema del TLE. Entonces se propuso el formato de Two Lines, el TLE, ¿no? Que es Two Line Element, que es un formato del cual básicamente, ahorita lo vamos a explicar, pero te da en grupitos de números muchos parámetros que nos interesan para saber. Ahora, esto es válido en cierto instante de tiempo, porque te decía justamente que va a haber perturbaciones que van a cambiar. Entonces, si nosotros tenemos la posición exacta en un instante dado, podemos estimar la posición un poco después y un poco antes, y eso va a ser correcto, ¿no? Cada vez que te alejas de ese instante de tiempo, que se llama época, va a ser cierto, digamos, cercanos, pero cada vez que te vas alejando, los errores van a ir creciendo. Entonces, si queremos saber exactamente dónde está, tomamos la época y a partir de eso podemos estimar hasta cierto rango. Entonces, volvamos a esto del TLE. Hay dos formatos que normalmente se trabajan para este caso, que es el TLE y el 2LE. Y yo prefiero el 2LE. Es prácticamente lo mismo, la única diferencia es esto. Mira, por ejemplo, table, a ver, TLE data, por ejemplo. Vamos a tomar de lo que sea. Ya tienes acá. Acá te dice el nombre de satélite. En este caso es el Sentinel. Y tenemos acá de los Starlink. Y etcétera, y etcétera. ¿Y ok? Entonces, pero el detalle está en que si tú quieres hacer un programa para procesar todo esto, digamos, se hace un poquito más complejo. Entonces, es más práctico. Al final es prácticamente lo mismo si tú agarras este formato. Entonces, si nosotros nuevamente vemos, te digo, ya checa. Si tú ves, lo único que no dice es el nombre de satélite. El nombre ya está incluido acá porque esta codificación te indica el nombre de satélite. Ahorita lo vamos a explicar a detalle, ya, pero para que entiendas esa diferencia. Pero de todas maneras vamos a seguir llamándole datos TL, porque de eso parte todo. Bien, de hecho, esto fue el primer laboratorio porque a mí me dieron esta información, ¿no? Y a partir de eso nos traumaron con el primer laboratorio, ¿no? Y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo. Voy a revisar demasiado. Entonces, vamos a explicar un poquito de detalle qué es cada elemento del TL. Y para eso tengo acá mis apuntes, que también está acá, mira. Acá está explicado, aquí está en inglés, que lo puedes revisar entrando al Celestrak. Normalmente cuando queremos sacar información de estos datos son públicos, ¿ok? Entonces en Celestrak no necesitas crearte cuenta ni nada, ahí está la información. Solo que este tiene un pequeño detalle, que la información es de los satélites actuales. Pero para hacer muchos análisis nosotros necesitamos un histórico. Entonces en ese caso nos conviene trabajar con SpaceTrack. El único detalle es que necesitas crearte una cuenta, ¿no? Un usuario y un password. Entonces, cuando hagamos el programa, vamos a tener un user y un password y el programa automáticamente te va a descargar la información. Que eso lo vemos luego. Entonces, vamos a explicar los elementos del TL. Entonces, te decía que tenemos dos líneas. El formato es así. Y donde más nos va a interesar es en la segunda línea. Pero de todas maneras, vamos a explicar un poquito de la primera línea. La primera línea, primero indica 1 de primera línea. Luego te indica el satélite, ¿ok? Y acá abajo también es lo mismo, el satélite. O el catálogo NORAD. Por eso que siempre vas a escuchar NORAD también. Y acá hay un código que es, normalmente vas a tener U, que es no clasificado,
porque también tienes los clasificados y los secretos, ¿ok? Los militares, etc. Esto de acá se relaciona directamente con el efemérides que está acá. ¿Ok? Pero no nos compliquemos la vida, porque esto del efemérides ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Pero el concepto básicamente es que un efemérides es, los griegos lo llamaban para saber dónde están las estrellas, ¿no? En un día. Pero ahora evolucionado, finalmente se entiende como, digamos, el modelo matemático que se aplica. En este caso, 0 significa igual que este 1, no clasificado. ¿Ok? Pero eso no nos interesa tanto. Es un enrollo si nos ponemos a analizar esto. Bien. El primer grupo te decía, te indica el satélite, su código, ¿no? El siguiente te indica cuándo fue lanzado. ¿Ok? Entonces es fácil de leer. Por ejemplo, acá te dice 23014. Entonces el año 2023, el 14º lanzamiento y una letra identificadora. Luego, acá viene, eso sí es importantísimo, porque esta es la época, ¿no? Yo te comentaba el tema de la época, es porque los datos son válidos de la época, un poco más, un poco menos. Entonces, esta época es importante porque te indica cuándo se están viendo esos datos. Entonces, por ejemplo, acá te dice que se están viendo el año 2023, el primer día, ¿ok? Y la fracción del día, porque tenemos que saber exactamente en qué momento esos datos son válidos. Bueno, acá hay un poquito más detalle que lo revisas. Y luego te da estos datos que en general no nos va a importar mucho a menos que estés analizando específicamente otras cuestiones. Por ejemplo, en este caso te indica el tema de la perturbación. La principal, la atmosférica. Te indica pues la primera derivada, la segunda derivada, coeficiente de arrastre y otros detalles. Pero incluso esto lo vamos a modelar, ¿no? Eso lo vamos a hacer luego. Número de serie interno del elemento, etc. Vámonos a la segunda línea. Y esa es la línea más importante. Entonces, de la primera línea lo que más nos va a interesar es la época. De la segunda línea lo que más nos va a interesar es, es todo. Ok, entonces tenemos dos que te indica que es la línea 2. Te indica el número. Catálogo no le dice acá, que es el número de satélite. Comentario, ojo, ¿quién tiene la numeración 0001? Lo tiene el Sputnik, porque recuerda que el Sputnik fue el primer satélite que se lanzó. ¿Cuál es el problema? Porque yo quería trabajar con el Sputnik en algún momento. El problema es que no hay información TLE de ese Sputnik. O sea, sí está clasificado, ¿no? Tiene su código 00. Pero cuando buscas información, no hay, lamentablemente. No hay porque obviamente en esos tiempos pues, no teníamos, digamos, satélites, perdón, no teníamos, digamos, centros que estén monitoreando esos satélites. Porque esos datos por lo general son públicos. ¿Cómo es que se obtiene? Pues tienes bases receptoras en la Tierra, tienes un montón de cosas que al final hace que un organismo se encargue de tener la información de todos estos satélites. Entonces en esos tiempos pues no teníamos nada de eso, ¿no? Entonces no hemos podido hacerle seguimiento al Sputnik. Y no solo al Sputnik, a los primeros satélites vas a ver que no tenemos datos, pero hay otros satélites, por ejemplo el Vanguard me parece que es con el que trabajé, que es un satélite pasivo, que también es antiguo, de eso tenemos datos de como de 50, 60 años. ¿Ok? Esto es importante porque, ¿por qué menciono esto de los satélites pasivos? Porque a diferencia pues, de los activos, como por ejemplo los Starlink que son activos, tienes el detalle del arrastre atmosférico. Entonces, normalmente cuando un satélite sufre arrastre atmosférico, va a caer su trayectoria. ¿Qué hace el satélite? Pues se corrige, ¿no? Tiene sistemas activos que suben un poco y corrigen. Pero si nosotros tenemos dato de un satélite pasivo, podemos saber cómo se ha comportado la atmósfera y de forma indirecta cómo se ha comportado la radiación del Sol, porque la radiación del Sol afecta directamente al tema de la atmósfera. Entonces son muchas cosas que luego lo vamos a ver porque todo eso lo he hecho en los laboratorios. Ok, entonces nos quedamos acá. Luego tenemos la información del ángulo de inclinación. Si tú te acuerdas, el ángulo de inclinación era la del plano, ¿no? Que eso ya lo vimos en otro video. Entonces en este caso, mira, 69.9. Los datos tienen muchos decimales. Luego tenemos la ascensión recta del nodo ascendente. Si te acuerdas, este omega grande, ¿no? Si hacemos un poquito de memoria, a ver, vamos a poner acá rápidamente. Mira, acá tengo el grafiquito. El otro está para buscarlo ya. Pero, acuérdate, respecto al eje X absoluto, donde está el nodo ascendente, recuerda, esta es la línea de nodos, este ángulo es el omega grande. Entonces aquí está ese valor. Y este I, que es la inclinación de plano, es respecto al plano ecuatorial, el plano de la trayectoria, ¿qué ángulo está haciendo? Ese es el ángulo I. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos la excentricidad. Uy, este parámetro es importantísimo.
te decía que la mayoría de los satélites, obviamente no todos, tienen una excentricidad muy pequeña, cercana a cero. Mira, y acá la excentricidad es, ¿y cómo se lee esto? 000, vas a poner un punto decimal antes, o sea, la excentricidad de ese satélite en particular es 0.00, o sea, 3 veces 0, 2602. ¿Ok? Así se lee. La pregunta sería, ¿y si la mayoría de satélites tienen una excentricidad muy pequeña? ¿Qué satélite conocido tiene una excentricidad no tan pequeña? Los satélites rusos. Y la razón es interesante. ¿Por qué? Porque si un satélite tiene, digamos, si queremos monitorear para la mayoría de aplicaciones, la mayoría de los países, está bien que un satélite haga una trayectoria, digamos, la más cercana al Ecuador, ¿no? O sea, inclinación baja, etcétera. Y la excentricidad tampoco no importa mucho porque siempre va a estar monitoreando. ¿Cuál es el detalle con Rusia, con los países soviéticos? Es que ese país está bastante al norte. Entonces, al estar bastante al norte, el problema, digamos, de los satélites y de estar, digamos, en una sección pequeña, o sea, yo sé que Rusia es inmenso, pero para las comunicaciones, para un montón de cosas, me conviene, o bueno, le conviene a Rusia, de que la mayor parte del tiempo ese satélite esté mirando, ¿no? En este caso, a esa parte. Y una zona pequeña no lo esté mirando. Entonces, con 3 satélites ya podemos tener cobertura en todas partes. Eso no podemos explicar luego, ¿ya? Pero básicamente es que al tener una excentricidad grande, estos satélites, lo que va a hacer es, va a estirarse la elipse, ¿cierto? Entonces va a estar más tiempo monitoreando esas zonas y cuando la parte del perigeo es más pegada, ¿sí? Esa parte lo va a hacer rápido, ¿ok? Pero esa es la idea, que al hacer la elipse estirada va a estar bastante más tiempo monitoreando. En cambio, digamos, los satélites de la parte del mundo occidental, uno, hay bastante cooperación entre los países, tenemos muchos satélites, muchos países, etcétera, ¿no? Entonces hay otras cositas. Argumento del perigeo. Si te acuerdas, este era el omega minúscula. El omega minúscula está acá, ¿sí? De la línea de nodos hasta el perigeo. Ya, ese es el omega. ¿Qué más tenemos? El siguiente grupo, anomalía media. Y esto ya lo explicamos, ¿no? Un poquito complicado, pero es importante. ¿Por qué? Porque justamente la ecuación de Kepler me relaciona a la anomalía media. ¿Qué más tenemos? El movimiento medio. Otro parámetro que de alguna manera no está directamente, pero, bueno, el concepto es este, ¿no? El número de revoluciones del satélite en 24 horas. Yo sé que la excentricidad pues no es cero, y esto no hace una trayectoria circular. Pero podemos saber, digamos en promedio, cuántas revoluciones ha hecho en 24 horas en un día. Y por último, este dato que, bueno, en este caso no es muy importante, pero te indica número de revoluciones desde su lanzamiento. O sea, este de acá, desde que se ha lanzado en ese año, mira, acá se lanzó en el 2023, hasta el momento ha realizado 52.447 revoluciones, o sea, vueltas alrededor de la Tierra. Para no ser muy largo este video, creo que lo podemos dejar porque esto es la parte principal. Porque una vez que tú entiendes esto, ya podemos programar para sacar los datos justamente de estos datos tele, y es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a tener datos históricos, en base a eso sacamos y vamos a graficar la trayectoria que ha seguido. Incluso teniendo esos datos históricos, podemos ver lo que te decía, ¿no? Incluso calcular la densidad atmosférica promedio o a lo largo del tiempo que ha tenido, o incluso podemos ver y relacionar respecto a las actividades del Sol. Entonces es interesante toda esta parte, pero lo dejamos por ahora acá.